cómo desde el movimiento sindical, ¿no? Y desde un sindicato además como SLAB, cómo podemos hacer realidad, ¿no?, la práctica contra las transnacionales y por el control en el ámbito global, ¿no?, de denuncia y control de estas empresas y de estas grandes corporaciones, cómo podemos trasladarlo al ámbito cotidiano de la acción sindical, ¿no? Yo creo que este es un tema complejo, porque quizás hay un acuerdo muy claro que los tres espacios, ¿no?, el espacio internacional, el local, el espacio nacional, son centrales en la acumulación de fuerzas y en avanzar hacia la destrucción del capitalismo y de estas corporaciones. Pero luego hacer, esa reflexión, ¿no?, traducirla es más compleja. Yo creo que los sindicatos, bueno, y me consta que el LAB tiene una faceta internacional súper importante de reforzamiento de lazos con otras organizaciones sindicales, ¿no?, de propuestas ideológicas, pero quizás, ¿no?, nos vemos en la necesidad, creo yo, de dar el paso adelante, el cómo incorporar, como he dicho en la ponencia, ¿no?, en el ADN de todo el sindicato, hasta del último afiliado y afiliada, esta preocupación y llevarla adelante. Y por eso a mí me parece que lo más importante es qué propuesta se puede hacer, ¿no? Como comentaba el ejemplo de Bangladesh, que en el 2006, bueno, por una práctica de una caída de una empresa, pero dentro de mayor número de muertes, pues murieron, me parece que más de 1000, un montón de gente amputada, ¿no? Pero en los últimos años pueden pasar por encima de los 2000. Y es un ejemplo, ¿eh? No pretendo hacer de esto nada, pero es un ejemplo importante, porque yo creo que empresas textiles, ¿no?, muchas de ellas del Estado español, con trabajadores y trabajadoras de todos los sindicatos y también del LAB, ¿no?, en empresas como el Corte Inglés o como Mango o como Inditex, ¿no?, que es las que yo creo que participaron en esto que algunos calificamos como crimen económico internacional, aunque este tipo penal no exista en el derecho internacional, esto realmente es un crimen internacional. Y realmente es un poco duro decirlo, pero no ocurrió nada. O sea, no les ha ocurrido a los responsables de esta barbarie nada, ¿no? Y eso que el movimiento sindical de Bangladesh, ¿no?, sobre todo mujeres, es un movimiento sindical muy fuerte, que consiguiera una subida del salario mínimo, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de paternalismos, de pobrecitos las de Bangladesh, no, ya se defienden bien y confrontan bien. Pero claro, la arquitectura de la impunidad es tan dura, ¿no?, es tan salvaje desde el punto de vista de las responsabilidades, que realmente la pregunta es, bueno, ¿qué ha ocurrido, ¿no? Ya vamos a ponerlo más a la concreta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en nuestro territorio, en Euskal Herria, ¿no? ¿Qué hemos podido hacer para que sientan el zarpazo, ¿no?, de que no pueden actuar tan impunemente? Desde luego aquí, ¿no?, que no vamos a tolerar y vamos a intentar frenar todo tipo de prácticas laborales, pero no podemos estar ciegos. Y yo creo que no estamos, ni ciegos ni ciegas. Yo creo que hay, yo lo digo además de verdad, sensibilidad alta. Lo que nos cuesta es realizar una traducción política de acción sindical, y eso sí es un desafío que tenemos. Y un poco por ahí es, bueno, para ese desafío hay que pensarlo bien, porque hay que convencer a nuestra gente, a los trabajadores, pero también yo creo que iba por una triple vía, ¿no? Primero, propuestas. A la gente, cuando tú le lanzas una campaña contra alguien que ha cometido un crimen internacional en otro lugar, te pregunta: ¿y qué hacemos? Denuncia y qué más. No es poco la denuncia. Pero yo creo que hay que avanzar, y en eso, en el movimiento social, ¿no?, internacional, de redes como Desmantelando el Poder Corporativo, bueno, tenemos elaborado ya un Tratado Internacional de los Pueblos, ¿no? O sea, un mecanismo de control de abajo arriba de cómo podría controlarse la impunidad de estas transnacionales. Es un elemento que, más allá de la eficacia jurídica, porque igual la correlación internacional es baja, tiene, yo creo, una eficacia importante, que es acumulas fuerza y tienes claridad de que realmente, si no se hace, es porque no quieren, pero que podemos presentar mecanismos de control de estas transnacionales para que paguen por sus responsabilidades, ¿no? Yo creo que alguien de todas estas empresas debería ser procesado, ¿no?, por cosas mucho menores. La gente está en la cárcel. Estamos hablando de un crimen absolutamente espeluznante. O sea, este tratado prevé esos mecanismos de protección, ¿no? Y eso hace falta, porque la gente quiere pruebas, quiere poder decirle que podíamos, los abogados del movimiento social y de los sindicatos y abogadas, haber interpuesto una demanda contra el Consejo de Administración en un tribunal concreto de aquí de Euskal Herria para defender intereses de gente de Bangladesh. Pues en efecto, porque es un crimen económico internacional brutal, ¿no? Claro, pero esto requiere alianzas también. Yo esto lo entiendo, el movimiento sindical necesita aliarse con otros sindicatos, con otros trabajadores y trabajadoras, con el movimiento social, y yo lo comentaba, ¿no?, cuesta quizá dar este paso, pero también con la gente de organizaciones de consumidores. La gente, yo no pretendo que vivamos con una patología de qué consumo, dónde, ¿no?, pero sí que hagamos un consumo responsable. Y si conseguimos en un momento de un crimen de responsabilización parar las ventas mediante un boicot o cualquier forma similar,
es el lenguaje que entienden las grandes transnacionales. No entienden otros lenguajes de ya lo haré, ya dilataré, por buena práctica, por ética empresarial. No, no, el lenguaje que entienden es que pierdan beneficios, ¿no? Y por lo tanto un boicot requiere esa alianza. Y por último requiere también alternativas, ¿no? Porque la gente te pregunta, ya, pero entonces si no compro ahí, ¿dónde compro? Claro, esto es un trabajo de medio o largo plazo y que además probablemente abre un debate no solamente para Lab o para los sindicatos, para la propia izquierda, ¿no? Es un debate que tengo en mi cabeza hace tiempo de quienes hemos participado, ¿no?, de una práctica política y sindical clásica absolutamente imprescindible, ¿no?, que es organización, organización y organización y confrontación y acumulación de fuerzas. Yo a veces pienso si no tendríamos que dar otro paso, ¿no? El paso de construir esa sociedad a la que queremos llegar, empezar a hacer construcciones en pequeños oasis donde podamos ir avanzando, ¿no? Donde podamos decir hay un tipo de finanzas éticas diferentes, ¿no? Un circuito corto de producción, donde queremos un consumo responsable, donde no vamos a tener dos coches por domicilio, vamos a ir solamente por un coche, por transporte público, pero en serio, ¿no? O sea, avanzar, pero no solamente además en prácticas que pueden quedar muy de asistenciales o blandas, ¿no?, sino que son prácticas que la suma alternativa de ellas no sirve para mucho porque te asimilan. Tú puedes hacer consumo responsable, estar en un circuito corto de producción, ir en transporte público, pero creo que la labor de un sindicato sería, creo que podría ser, y desde luego un sindicato como Lab, no creo que otros ni lo piensen, podría pensarlo, es cómo damos contenido político de confrontación, ¿no?, a todas estas propuestas cotidianas, alternativas, que permiten decirle a la gente, podemos hacer boicot, tenemos propuesta de responsabilidad penal de estos responsables y además podemos y debemos consumir menos y podemos y debemos consumir en otros lugares, ¿no? Yo creo que esta era un poco la idea central, lo que más me apetecía contarlo, pero no lo cuento como un elemento utópico imposible. Yo creo que lo digo porque llevamos tiempo trabajando en este mundo, ¿no?, contra las transnacionales, en el mundo de convertir el internacionalismo proletario histórico, lo que otros llaman la solidaridad internacional, o lo que otros denominan redes contrahegemónicas, empezar a darle fuerza, ¿no? Y desde luego eso pasa en el caso que he puesto por reforzar, y me consta que el Lab eso lo hace, ¿no?, por reforzar al movimiento obrero de Bangladesh, en el ejemplo que he puesto, reforzarlo, aunque él tiene ya mucha fuerza, pero darle apoyo, ¿no?, hacer un intercambio de perspectivas y de fuerzas, pero luego avanzar también y asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Y de alguna manera también hay una responsabilidad en cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? No en vano lo que hacemos cotidianamente en nuestras relaciones emocionales, en el ejercicio de prácticas patriarcales, en lo que consumo, en realidad es avanzar a lo que quizás en otro periodo, ¿no?, los libertarios, gente libertaria en los Ateneos, bueno, fueron construyendo sociedades diferentes, ¿no? Y creo que, bueno, no hay que esperar, no creo que hay que esperar ni para el futuro de nuestra tierra pueda ser independiente, ni para que el futuro que llegue a una sociedad cuando acumulemos fuerzas, ¿no? Igual uno de los desafíos, complicado, lo sé, es empecemos ya a crear nuestra sociedad, ¿no?, como queremos y como nos gusta.